No hay guerra sin propaganda. Crea una imagen del enemigo, despierta miedo, sentimientos de venganza y culpa. Se lucha con exageraciones, con consignas y mentiras. Sus armas son los medios de comunicación. El poder de las imágenes en movimiento inicialmente fue probado en la Primera Guerra Mundial. La radio y el cine con sonido dieron a la propaganda posibilidades completamente nuevas. Tanques Sherman americanos irrumpieron en una aldea controlada por soldados de infantería y paracaidistas. Un corresponsal de guerra alemán filmó la invasión de tanques desde corta distancia. La televisión lleva la guerra a los hogares. Buenos días, saludos al Vietcong por el B-52. En la era de Internet, no es la falta sino la abundancia de información lo que hace que sea difícil para los propagandistas y difícil para la verdad. Millones de soldados murieron en las batallas de la Primera Guerra Mundial para legitimar estos sacrificios y alentar a la población. Se utilizó por primera vez una nueva arma que no había contado mucho a los ojos de muchos militares. Para mí eso fue lo más sorprendente de la Primera Guerra Mundial, la propaganda de guerra. Hasta entonces, las naciones involucradas no tenían ningún departamento de propaganda y ni siquiera un ministerio de propaganda. Para la gente del país, la guerra fue documentada utilizando los últimos medios de comunicación. En periódicos y revistas se desató una auténtica guerra de imágenes. Había una gran fascinación por la fotografía de guerra. Y por supuesto, estos periódicos y revistas recibieron mucha publicidad. Era la única manera que tenía el público en general de ver imágenes de la guerra. Y de repente, este medio exclusivo de la clase media se convirtió en un medio de masas. Sin embargo, las opiniones divergieron ampliamente sobre cómo debería librarse esta guerra de imágenes. Mientras el Imperio Alemán todavía dudaba, los aliados se basaron desde el principio en imágenes brutales del enemigo y en propaganda atroz. Los informes de guerra siempre se han centrado en las atrocidades. Y aquí fue el punto en el que los informes de guerra se volvieron más importantes, sobre todo en la fase de inicio de las guerras y en la fase de escalada. Estas atrocidades son algo así como el plato principal de un reportaje de guerra, lo importante de los informes de guerra. La invasión de Bélgica, violando el derecho internacional, durante la cual los alemanes actuaron contra presuntos francotiradores con una severidad a veces inexplicable, proporcionó a sus oponentes un modelo perfecto. La guerra adquirió una cualidad completamente nueva. Después de los crímenes atroces que cometieron los alemanes durante su marcha por Bélgica, según lo justifican con su lema, la necesidad no conoce ley. Toda resistencia era legítima. Hubo pérdidas terribles. 6.500 muertos en agosto. Cientos de hombres fusilados contra la pared. Niños y mujeres se vieron obligados a mirar. Fueron escenas espantosas que despertaron una tremenda ira y se expresaron mediante propaganda como nunca antes se había visto. Se hicieron excelentes fotografías, caricaturas, propaganda y presentaciones, en las que este hombre con un bigote muy grande y un casco con púas ataca a mujeres belgas, especialmente a mujeres jóvenes. Y esa fue una derrota propagandística, de las que los alemanes nunca se recuperaron. Por otra parte, la propaganda alemana rara vez encontró crueldad. Este tipo de representaciones habían sido mal vistas durante mucho tiempo en el Imperio Alemán. La gente se sentía culturalmente superior. Solo hacia el final de la guerra, los políticos y los militares intentaron otras medidas. Desde el principio y durante toda la guerra, el Reich alemán estuvo en realidad en una posición inferior en términos de impacto propagandístico, especialmente en los países neutrales. Esta visión culminó después de la guerra en la llamada leyenda de la puñalada por la espalda.
una técnica de propaganda que decía que el ejército había permanecido invicto en el campo de batalla, pero había sido traicionado en el propio país. Los nacionalsocialistas sabían mejor que nadie cómo presentar la propaganda adecuada como garantía del éxito militar. Esto significó que la visión retrospectiva de la cobertura de la guerra es que nuestra propaganda no fue lo suficientemente buena y la de los demás fue demasiado buena. Entonces surgió la idea de que la guerra en realidad podría haberse ganado militarmente y solo se perdió a través de la traición y la propaganda. En Europa, la atmósfera era tensa mucho antes de que estallara la guerra. El Kaiser Guillermo II quería su propio imperio y provocó a Gran Bretaña ampliando su flota. Además, el monarca alemán se sentía rodeado de enemigos. Un conflicto armado parecía inevitable. La propaganda de guerra comienza mucho antes de que se dispare el primer tiro. Hay que sintonizar a la población para que esté de humor para la guerra. Tiene que haber un debate sobre cómo se justifica la guerra. ¿Cómo se presenta al oponente como fuerte, como amenazante? El enemigo es un peligro contra el cual hay que defenderse. La guerra aún no es el escenario de pesadilla que será después de 1918. A principios de siglo, las guerras se consideraban legítimas. La opinión pública estaba del lado del emperador. Nos defendíamos siendo imperialistas, pero el pueblo ya creía que los demás estaban armando y formando una alianza hostil para invadir en algún momento a Alemania. Después del tiroteo de Sarajevo, el Reich alemán se sintió obligado a ir a la guerra. El discurso del Kaiser, que solo fue documentado fotográficamente, fue repetido con fines propagandísticos e inmortalizado en un cilindro de cera. La espada ahora debe decidir. En medio de la paz, el enemigo nos invade. Por tanto, tomemos las armas. Sobreviviremos a esta batalla, incluso contra un mundo de enemigos. No hubo ningún ataque, pero las palabras del emperador cumplieron con las expectativas de las masas. Cuando comienzan las guerras, cada bando intenta presentarse como el atacado. Actuamos en defensa propia y el otro es el agresor. Está claro que cuando dos partes luchan entre sí, no pueden actuar ambas en defensa propia. De lo contrario, no tendríamos una guerra y, por supuesto, se utilizan las mentiras para justificar la guerra. Gran Bretaña fue la primera nación en la guerra que creó una oficina de propaganda independiente. Una unidad de Estado Mayor secreta que se suponía debía transmitir información aparentemente objetiva. Apenas hubo informes oficiales del gobierno. La propaganda británica había estado en manos de periodistas influyentes desde el principio. A finales del siglo XIX surgen los medios de comunicación ingleses, los llamados tabloides, y reciben el nombre de tabloides porque se vendían en la calle. Y entonces vemos a estos magnates de la prensa como Beaverbrook o Lord Northcliffe, que tenían grandes imperios mediáticos. Fueron utilizados como líderes de propaganda e incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Lord Northcliffe, con sus periódicos y sus medios de comunicación, llevó a cabo una política antialemana masiva. En la oficina secreta de Londres trabajaban periodistas, escritores y científicos. A principios de 1915, apareció en Gran Bretaña una de las piezas más influyentes de propaganda antialemana. El informe Bryce. Su autor, Lord Bryce, era un historiador respetado. Por encargo de la oficina de propaganda, presentó un informe condenatorio sobre las supuestas atrocidades alemanas en Bélgica, al que la propaganda alemana no supo contrarrestar. También hay una narrativa alemana sobre las atrocidades de los belgas, pero no llega a buen puerto. Y aquellos en Alemania que tienen un ojo puesto en la prensa internacional, por supuesto, vieron con relativa rapidez el desastre que se estaba gestando. Los aliados podrían haber contrarrestado esta propaganda aún mejor si no hubieran exagerado. Luego contaron historias terribles, no solo sobre mujeres violadas, sino también sobre cómo les cortaron las manos a los niños. El informe Bryce se basa en gran medida en historias no verificables y supuestas entrevistas con testigos, pero tuvo un gran impacto, especialmente en países neutrales como Estados Unidos.
Los rumores siempre prosperan en tiempos de guerra. Había noticias importantes y muy pocas aparecían en los periódicos debido a la propaganda, la cual creaba historias que eran incluso más atroces que la realidad e incluso más graves que las que publicaban los alemanes. Esto supuso que por primera vez los informes de guerra tuvieran en cuenta el poder de la propaganda. El cliché del Hun, que abusaba de mujeres y asesinaba niños, ofreció a los oponentes alemanes de la guerra muchas oportunidades para inflamar el ánimo entre su propia población. La propaganda británica y francesa jugó con este estereotipo del enemigo, pero con algunas excepciones. En realidad no se difundió muy bien, sobre todo en comparación con las películas americanas, que rápidamente se apoderaron de la imagen del bárbaro. Y estas fueron sin duda algunas de las películas de propaganda más salvajes de toda la Primera Guerra Mundial. El cliché de los hunos fue puesto en el juego por el propio Kaiser Guillermo II varios años antes. Cuando la propaganda aliada buscaba estereotipos para movilizar a su propia población para la guerra, un controvertido discurso del monarca de 1900 proporcionó la imagen adecuada. Guillermo II despide a las tropas que se dirigen a China en la rebelión de los Boxers y dice: deben luchar como lo hicieron los hunos bajo el rey Etzel. Esa es la fórmula. No se concederá ningún perdón. El secretario de Estado para el Exterior de Bülow, que se encuentra junto a él, se horrorizó al oír esto. Porque por supuesto eso no se puede decir en público, porque va en contra del derecho internacional, y el monarca no puede decir tal cosa. Mientras se pronunciaba el discurso, los periodistas presentes se vieron obligados a imprimir una versión atenuada en la que ya no aparecía la palabra Hun, pero fue en vano. Los editores se burlaron y rieron porque ya lo habían oído por el telégrafo. El emperador se ha enfurecido contra los chinos. Eso fue terrible y tuvo consecuencias demenciales. Hubo un acalorado debate en el Reichstag. El emperador muchas veces no había respetado el discurso acordado. Sin embargo, nadie podría haber imaginado en ese momento que los hunos se convertirían en una figura propagandística tan prolífica y duradera. Con la introducción de nuevas tecnologías de comunicación, los informes de guerra también ganaron importancia. Los editores rápidamente se dieron cuenta de que los informes del frente aumentaban la circulación. Los militares perdieron su monopolio de la información, porque ahora los principales diarios también enviaban corresponsales de guerras civiles. En los casos en que el propio país estaba en guerra, los informes de los frentes son esenciales, porque la gente necesita saber algo. No importa lo bueno o malo que sea, pero tienes que hacerlo si realmente quieres saber algo sobre cómo les va a tu familia y amigos en el frente y cómo va la guerra. Y si terminará pronto. La mayoría de las personas en casa quieren que esto termine lo antes posible. Y en ese sentido, los informes de guerra son extremadamente importantes. La necesidad de información aumenta cuanto más dura la guerra. Además de las historias de los periódicos ahora también pueden imprimir fotografías. Pero para los estándares actuales, los nuevos medios estaban todo menos actualizados. Al principio no prestamos mucha atención a la actualidad, pero las imágenes tenían que encajar en el tema. Se utilizaron fotografías existentes. Así, durante todo agosto de 1914, se siguió utilizando material del periódico anterior a la guerra, porque no había material actual o había muy poco material actual disponible. Desde el principio, la relación entre los medios y los militares ha sido difícil. Los civiles no están incluidos en el sistema militar.
La filtración de secretos al enemigo por parte de los periodistas ha sido durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones de los comandantes. A los militares les hubiera gustado que los periodistas se mantuvieran alejados en parte. Esto también sucedió en Inglaterra. Los corresponsales de guerra estuvieron alejados de los frentes durante varios meses, casi un año entero, completamente, porque el comandante en jefe del ejército británico dijo: solo están haciendo travesuras y son una molestia, y no los necesitamos. El ejército alemán, por el contrario, tenía planes de incluir periodistas desde el principio. Los reporteros tuvieron que ser acreditados y fueron integrados en las estructuras militares. Los oficiales eligen lo que quieren mostrar. Todos formaron grupos, como se diría hoy en día, y a veces llevaban a los periodistas cerca del frente. Pero en realidad nadie llegó al frente. Al igual que hoy, los propios periodistas se convirtieron en objeto de propaganda. Así hay que verlo. Estos pools y esta forma de tratar con los corresponsales de guerra sirvieron para que ellos mismos solo vieran una realidad muy cuidadosamente curada. Las necesidades militares no fueron la única razón por la que las imágenes de la guerra a menudo mostraban tan poco del horror real. Otro problema era la voluminosa tecnología que mantenía a los fotógrafos y camarógrafos alejados del frente. Los fotógrafos no trabajaban con equipos digitales muy pequeños como hoy, ni con rollos de película, sino con placas de vidrio. Tenían equipos pesados hechos de madera. Generalmente trabajaban con un trípode, es decir, debían transportar de 15 a 20 kilogramos de peso. Eso significaba que era un trabajo pesado. Desde el principio, hubo una enorme discrepancia entre la realidad de la guerra y cómo se retrataba, especialmente en el Reich alemán. Lo que la gente llegó a ver de la guerra fue una realidad manipulada. Una razón muy importante fue la censura. Querían mostrar imágenes que representaran una batalla caballeresca por un lado para ponerlos en escena. Aunque ese no fue el caso en absoluto. Fue una guerra brutal, mecánica, una guerra de posiciones que se cobró decenas de miles y cientos de miles de víctimas. Pero en las imágenes, la guerra parecía una guerra librada por individuos contra individuos. Si la censura garantiza que estos informes de los frentes estén, lo diré con cuidado, embellecidos y que apenas hubo contratiempos o se omitieron por completo y que tampoco se sabía realmente cuán mala era la situación para los soldados, que no se les informó sobre todo esto, entonces, por supuesto, la imagen que la sociedad tiene de la guerra es a menudo una imagen equivocada. Las millones de postales enviadas durante la guerra también sirven a una realidad deseada más que a la cruel realidad. Incluso antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, desempeñaron un papel crucial como medio de propaganda. Para los soldados de primera línea, eran la conexión más importante con su hogar. La gran mayoría eran muchachos campesinos, proletarios, gente sencilla que había sido arrancada de la vida civil y quería volver a ella lo antes posible. Por eso se hizo algo que nunca antes había existido, el enorme esfuerzo comunicativo. Cientos de billones de cartas, miles de millones de cartas que se envían de un lado a otro. Un sistema de entrega de correo increíblemente sofisticado. El contacto con el hogar era sumamente importante. Y los gobernantes, los organizadores de la guerra, lo sabían. Y por eso se organizó de esa manera. Uno de los muchos millones de escritores de cartas fue Hans Cordes de Hamburgo. El joven artillero era también un fotógrafo entusiasta. Enviaba regularmente a casa fotografías suyas y de sus camaradas. Acabo de tomar una foto con flash en la cabina. Mi camarada Martens me ha dado pólvora. Después queremos desarrollarlo. Él hace todo el trabajo fotográfico aquí. Siempre se revela por la noche con una linterna roja. Por primera vez, no solo son los profesionales los que producen fotografías de la guerra. Decenas de miles de aficionados se unieron al frente fotográfico. Las primeras cámaras pequeñas lo hicieron posible, pero la verdadera guerra seguía siendo esquiva incluso en sus fotografías. Si echamos un vistazo a los años 1914 a 1918, podemos ver que la mayoría de las fotografías en realidad eran relativamente poco espectaculares.
Son fotos de grupos, fotos donde se cuenta la logística de fondo. En otras palabras, la fotografía solo había podido reflejar en casos excepcionales las experiencias de los soldados en las trincheras. El cine, en cambio, prometía acercar los acontecimientos de la guerra. Las imágenes en movimiento desde el frente atrajeron a las masas a las incipientes salas de cine. Pocas semanas después del estallido de la guerra, apareció el primer noticiero alemán importante, el semanario Mester. Oskar Mester aprovechó el estallido de la guerra para posicionar su noticiero. También lo arregló con el Comando Supremo del Ejército. Quería un noticiero alemán para no depender más de los noticieros franceses, que de todos modos estaban prohibidos. Naturalmente, todas las naciones involucradas en la guerra vieron que este medio tan popular también ofrecía la oportunidad de presentar su propio punto de vista, su propia forma de justificar la guerra. Mester era miembro del Departamento de Prensa del Estado Mayor y estaba convencido del valor propagandístico de los reportajes cinematográficos. También desarrolló una cámara especial para reconocimiento aéreo. Mester también era responsable de las normas de censura. En general estaban prohibidas las imágenes de los acontecimientos bélicos actuales, los muertos, los heridos graves, las armas, los aviones y las instalaciones portuarias militares. Las imágenes en movimiento emocionan al público desde 1895. Los hermanos Lumière sorprendieron al público con una escena cinematográfica en la que los trabajadores franceses salían de su fábrica. Inicialmente una atracción de feria para las clases trabajadoras, el nuevo medio rápidamente ganó popularidad también entre las clases medias. Los cines se convirtieron en lujosos palacios cinematográficos donde la gente quería entretenerse. La cuestión de la autenticidad solo se planteó al público en un momento determinado, cuando se esperaba que la imagen representara un hecho real. Y allí los actos de guerra en realidad no fueron los primeros en cumplir esta promesa, sino que fue la boda de la princesa Victoria. La monarquía de Rusia, Alemania y Gran Bretaña vinieron a celebrar esta boda. Y allí también había un camarógrafo o incluso dos camarógrafos. Y lo que resultó significativo para el público fue lo que allí supuestamente se representaba, realmente sucedió. La guerra cinematográfica todavía era algo bastante nuevo. El público tenía grandes expectativas sobre las imágenes, pero la fascinación por el medio moderno rápidamente da paso a la desilusión. Las escenas escenificadas eran demasiado fáciles de desacreditar. En primer lugar, hay por supuesto muchísimas películas que pretenden informar sobre los escenarios de la guerra. Todas estas fueron películas que se hicieron detrás de líneas. También hubo muchas películas que trataban sobre los requisitos de guerras. Eso es, trabajadores que fabrican municiones o tropas que son transportadas al frente. O hay películas que parecen rodadas en las trincheras, pero que eventualmente se rodaron en situaciones de entrenamiento. Al principio estas películas fueron acogidas con gran interés, pero eso desapareció rápidamente. El público se dio cuenta de que estas no eran las películas que querían ver, y en este sentido estas películas también encontraron una gran resistencia. En 1916 se estrenó la película británica La batalla del Somme. Fue el primer largometraje documental. La batalla se encuentra entre las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. La película fue muy popular en ese momento, pero la batalla aún continuaba cuando fue estrenada. Es una película que, de principio a fin, pretende ser auténtica, mostrar cómo fue en realidad. Stevens, amante del primer ministro británico Lloyd George, asistió a una función y luego escribió en su diario: "Ahora sé cómo le va a mi hermano en primera línea". Esta película transmitió precisamente esa impresión, razón por la cual tuvo un éxito sin precedentes. Más de 20 millones de personas vieron la película solo en los 2 primeros meses. La película británica hizo historia y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por supuesto, hay imágenes filmadas antes de la batalla. Esa famosa escena al final donde los soldados saludan y desfilan frente a la cámara no fue filmada después de los primeros días de la batalla, sino antes de la batalla. Al igual que otras escenas, se rodaron en campos de entrenamiento, y en particular la muy famosa secuencia de Over the Top, que, como se puede ver en muchos detalles, no fue filmada durante la batalla, sino antes en los campos de entrenamiento en Gran Bretaña. Las pocas escenas puestas en escena no restan valor al éxito de la película. Dio la vuelta al mundo y se mostró en 18 países. Sorprendidos por el éxito de la propaganda cinematográfica británica, los alemanes lanzaron su propia versión de El Somme, una película que no pretendía transmitir al público el horror de la guerra, sino más bien un mensaje completamente diferente. El mensaje era que los alemanes en la Francia ocupada serían las víctimas del bombardeo británico, y especialmente la ciudad de Esperón, el cual era destruido por los cañones aliados. El segundo punto es que iba en contra de la imagen del bárbaro. Esa es la imagen clásica aliada del soldado alemán en los ataques, que en realidad hubo en Bélgica. Y por eso se ve a los soldados alemanes cuidando a los niños, con cómo manejan con cuidado sus pertenencias. Ves a los soldados limpiando zapatos. También los ves caminando por senderos que también han sido despejados en TH y ruinas de Perón. También crea la imagen, mantenemos el orden en las circunstancias más difíciles. Mostrar bien a la propia nación y culpar a los demás es el tono constante de la película, que nunca estuvo cerca del éxito de su homóloga británica. Nuestros héroes en el Somme fue el primer encargo importante de la recién fundada BUFA. Al igual que Inglaterra y Francia, el imperio tenía ahora su propia institución de propaganda. Este era un sitio de propaganda de imágenes y películas, que no tenía otro propósito que incrementar la propaganda de guerra. Poco a poco se comprendió que la guerra debía ganarse en las trincheras, pero no se ganaría si el público en general no la apoyaba. La propaganda también tenía que tener éxito, y por ello, la propaganda visual cobró enorme importancia durante los últimos años de la guerra. La Oficina de Imagen y Cine fue fundada a petición del Comando Supremo del Ejército. Las secuencias de películas y las fotografías no pretendían iluminar ni transmitir los horrores de la guerra, sino eliminar el horror del conflicto. La oficina ofreció a los espectadores espectáculos de luces como anuncios de bonos de guerra. Durante toda la guerra, los políticos y militares alemanes observaron cómo la libraba el otro bando. Hacer pública la guerra todos lo sabemos, y precisamente eso fue lo que intentaron impedir en Alemania. En Alemania, hasta el final de la guerra, existía la sensación de que mantener la calma era el primer deber cívico de un ciudadano. Los aproximadamente 450 empleados de la oficina cinematográfica, precursora de la productora UFA, eligieron en el más estricto secreto lo que se mostraría al público. También se censuraron las películas extranjeras. Su trabajo ayudó a restar importancia a la imagen de la guerra entre la población. En Alemania hubo mucho más censura que propaganda hasta el final de la guerra. En realidad, nuestros militares querían evitar que la guerra se extendiera mentalmente a la población. Hay que trabajar para la guerra. Hay que recoger nueces para la guerra. Se suponía que los niños también debían hacer algo. Entonces, como dijeron en ese momento, usted debería ser entusiasta. Pero en Alemania prácticamente no hubo malas palabras para el enemigo. Mientras que para el francés estaba el bosco, el uno, alguien con cuello de toro, papada, gordo, empapado de sangre. Solo utilizamos un francés, un británico o un ruso. No fue realmente sangriento. Un pueblo enojado e indignado es lo último que querían los militares y el gobierno del imperio. Las estrategias predominantes fueron el apaciguamiento y la evitación de conflictos. Desde el siglo XIX existía una especie de tabú contra la manipulación de la propia población por parte del Poder Ejecutivo. A los gobiernos no se les permitió hacer eso. Se metieron en tremendos problemas con sus parlamentos. Y eso todavía se aplicaba a la Primera Guerra Mundial.
La propaganda era algo que se hacía al mundo exterior. La situación era bastante diferente para los aliados. Gran Bretaña y especialmente Francia no tuvieron miedo de despertar a su pueblo. Por el contrario, la ira dirigida contra el brutal enemigo Alemania estimuló a la población a preservar y a los soldados a luchar. También tenían censura, pero estaba el famoso libro Sous Verdun, que era un reportaje sobre Verdún. Hablaba de cómo sentarse allí y posiblemente utilizar a compañeros muertos para reparar un agujero en la carretera, porque el autobús tenía que seguir adelante. El libro, con todos los horrores que contiene, salió a la luz en 1916. El gobierno civil dijo: lo necesitábamos para movilizar a la población, para mostrarles lo terrible que es, como nuestros soldados estaban sufriendo en el terreno. En mayo de 1915, el hundimiento del transatlántico de lujo estadounidense Lusitania sacudió al mundo. El lujoso transatlántico fue hundido por un submarino alemán. Murieron casi 1.200 personas, entre ellas muchos estadounidenses. Las circunstancias del ataque aún hoy dan lugar a especulaciones, debido al rumor que el Lusitania podría llevar a bordo material bélico en contra del derecho internacional. Lo cierto, sin embargo, es que el hundimiento se convirtió en una derrota propagandística para el imperio alemán. Por primera vez, Estados Unidos estuvo a punto de entrar en la guerra. Solo cuando se suspendieron los ataques de los submarinos alemanes, la situación se calmó, pero la desconfianza persistió. 2 años después, el gobierno estadounidense seguía anunciando vínculos de guerra con la memoria de las víctimas de Lusitania. Estados Unidos ya no era neutral. Con las palabras "la ley es más preciosa que la paz", el presidente estadounidense Wilson, después de muchas vacilaciones, envió tropas estadounidenses a Europa la primavera de 1917. El punto de inflexión de la guerra había comenzado. Aunque Wilson había estado distanciado de la guerra europea hasta 1917, ahora proporcionó decididamente apoyo psicológico a las tropas para inspirar a su pueblo, que en realidad estaba cansado de la guerra. El presidente creó su propia oficina de propaganda basada en el modelo británico. Ese fue el nacimiento de la propaganda bajo Wilson. ¿Cómo consigo que una población estadounidense que no está realmente preparada para la guerra apoye la guerra rápidamente? Tenía que suceder rápido. Los dispositivos utilizados procedían de la caja de herramientas de propaganda. El alemán es un inhumano que mata niños. Naturalmente, la población estadounidense estaba indignada por tales monstruos. La nueva unidad de propaganda se concentró por completo en difundir imágenes antialemanes como una forma de proteger al público estadounidense contra todos los alemanes hostiles y malvados. Estaba encabezado por el periodista John Creel. Creel confió con éxito en un medio de propaganda hasta entonces único: Hombres de 4 minutos. Estos hombres de 4 minutos eran, por supuesto, hombres y mujeres que intentaban, por ejemplo, animar al público durante los intermedios de las proyecciones de películas con mensajes breves y nítidos. Los mensajes se presentaron como lemas. También fueron capacitados por profesores universitarios. ¿Cómo funcionó un breve discurso como ese? Se envió un ejército de voluntarios por todo el país, entre ellos numerosas celebridades. Creel incluso pudo reclutar al comediante Charlie Chaplin, que ya era popular en ese momento, para apariciones como Hombre de 4 minutos. Al hablar en público, y eso también formaba parte de estos trabajos. Estos 4-Minute Men tenían siempre que evaluar inmediatamente cuál era el estado de ánimo de la audiencia. Siempre ha tenido esta interacción entre propagandista y audiencia. La propaganda no es una vía de sentido único, sino que tiene que estar vinculada a opiniones, miedos y deseos. El cliché 1 hacía tiempo que había llegado a Estados Unidos. El emperador fue presentado a los estadounidenses como un monstruo sediento de sangre que, sin escrúpulos, había hecho un trato con el diablo. Otro truco importante. Hollywood estaba metido de lleno en aquel momento. Es decir, produjeron las películas adecuadas. ¿Quiénes eran realmente los buenos y quiénes los malos? Eso fue aún antes de que la propaganda fuera una ciencia. Utilizaban las tácticas normales de la época de la conocida caja de herramientas de propaganda. ¿Cómo se crea un enemigo? Puedes hacerlo relativamente rápido. La producción de Findville fue un éxito de taquilla y duró mucho tiempo. Las películas protagonizadas por alemanes desagradables todavía se vendían mucho después del final de la guerra.
En la década de 1920 todavía se hacían en Estados Unidos películas que se basaban en gran medida en esta imagen del Bárbaro 1. Necesitaban eso. Esta fue la primera fase en la que las heridas de la guerra aún eran muy fuertes y de hecho había una imagen clara del enemigo. Los alemanes, mucho más que los alemanes, los austríacos, fueron los villanos. Ellos tuvieron la culpa de todo. Largas colas frente a los comedores sociales. En Alemania, la distancia entre la realidad y la representación de la guerra era cada vez mayor. La agotadora guerra de trincheras devora todos los recursos. Las consecuencias recayeron sobre la población local. Crecía el escepticismo sobre la representación oficial de la vida cotidiana. Los gobernantes creían que podían controlar las imágenes aquí, tal como lo hacían en el frente. Pero eso era relativamente difícil porque la gente sabía cómo vivía y sabía que ya no había pan para comprar y que ya no había remolachas para describir la vida cotidiana de la gente en el interior como un paraíso. Eso no era posible. Los soldados en el frente también se enteraron de la precaria situación de suministro en casa. Se les pidió que no enviaran más alimentos desde casa, ya que allí se necesitaban con urgencia. Hans Cordes estaba preocupado por sus padres. En cuanto a la comida, siempre nos entregan bastante, al menos siempre salchichas y aproximadamente un huevo por semana. Siempre puedes comprar huevos por 30 peniques, así que no me envíes más comida. Los alemanes sabían que tenían que mantener a su población, porque si ya no hacían eso, entonces habrían perdido la guerra de cualquier manera, porque ante todo necesitaban a esta población para conseguir nuevos soldados para el frente. Luego necesitaban mano de obra y finalmente necesitaban algo así como apoyo político o social. Lamentablemente no puedo hacer nada por ti. Espero que todavía puedas usar la cocina de guerra. Todavía recuerdo muy bien la sopa. Realmente es un establecimiento maravilloso. Primero se fijaron precios máximos, pero el resultado fue que los agricultores ya no producían allí donde fijaban los precios máximos, sino que tomaban desvíos y luego comercializaban sus productos en otras zonas. Luego de eso, tenías que ir a un centro de distribución con una cartilla de racionamiento de alimentos. Pero luego se desarrolla algo parecido a un mercado negro, que priva cada vez más de recursos al sistema de distribución regular. Falta de éxito, muchas bajas, condiciones de vida catastróficas en el país. A las agencias de propaganda del imperio apenas les quedaban argumentos para estimular el espíritu de lucha de los soldados y mantener el apoyo de la población. Es relativamente fácil exagerar visualmente un teatro de guerra distante, representarlo de forma propagandística, pero es más difícil en el interior. Y esa fue también una razón muy importante por la que la propaganda de guerra fue en realidad un fracaso cuando se trataba de convencer a la población civil. Las grandes preguntas, la gran desconfianza hacia la guerra, no vinieron de los soldados, sino de quienes se quedaron en casa. Para compensar las terribles pérdidas en los frentes, también se llamó a filas a los últimos reservistas. El mariscal de campo Hindenburg intentó salvar la moral con un llamamiento urgente. Con la ayuda de Dios resistimos el poderoso ataque de nuestros oponentes gracias a la fuerza alemana, porque estábamos unidos, porque todos lo dieron todo con alegría. Tienen que seguir así hasta el final. Ahora todos den gracias a Dios. Pero el malestar entre el público iba en aumento. Los opositores a la guerra, como el socialdemócrata Philipp Scheidmann, cuestionaron en términos muy claros las decisiones tomadas por los políticos y los militares. El pueblo debe defender la defensa de nuestro país, la defensa de nuestro hogar. Nuestro pueblo no quiere saber nada sobre el desarrollo de la guerra por ningún motivo. Tengan la seguridad de que los socialdemócratas nos opondremos a esto muy decididamente.
Este conflicto comenzó en 1915-1916 porque en Alemania, como en otros lugares, la población había estado dispuesta a ir a la guerra solo porque pensaba que se estaban defendiendo. En Alemania, a diferencia de otros países, cada vez era más difícil vender esta idea. ¿Por qué? Alemania tuvo mucho éxito militar en 1914-1915, conquistando territorios, mientras que los demás países pudieron presentar mucho mejor su papel defensivo. Y también en Alemania fue particularmente fuerte el comienzo y la intensidad del debate sobre si la guerra todavía era legítima o no. Las consignas de perseverancia de la propaganda militar ya no surtieron ningún efecto. Los soldados ya estaban hartos de luchas inútiles. Miles de ellos fueron llevados voluntariamente al cautiverio. Por otra parte, en el interior del país reinaba un ambiente revolucionario. La dirección militar dejó el campo a las fuerzas democráticas. ¡Viva lo nuevo! ¡Viva lo nuevo! ¡Viva la República Alemana! El imperio es historia. Un aficionado filmó al monarca en su camino al exilio. Las imágenes oficiales no fueron bienvenidas. En pocas semanas, este régimen que había librado una guerra acorazada durante 4 años fue barrido. El emperador se había ido. La república llegó y una nueva era había comenzado. Y esto era algo que nadie podía haber imaginado en 1917, que tales cambios fueran posibles en Europa. En Versalles se culpó a los alemanes de la guerra. Los antiguos opositores exigieron reparaciones materiales. El público no debería esperar ninguna simpatía. La imagen propagandística de los sanguinarios hunos había quedado profundamente grabada en la memoria colectiva de quienes se oponían a la guerra. Lo que quedó en Alemania fue una sociedad profundamente dividida. ¿Cómo le encuentra sentido? Hasta julio, agosto de 1918, la propaganda afirmaba que corrían de victoria en victoria y que nadie podía hacer frente al soldado alemán. Y ahora teníamos la situación en que los alemanes prácticamente fueron abofeteados con el mensaje "ya está". Y entonces no solo habrá terminado la guerra, sino que todos ustedes serán culpables de todo el sufrimiento en este mundo. Lidiar con los recuerdos de la guerra es complicado. La pobreza y el hambre aguardaban a los soldados en casa. Las medallas por el doloroso servicio en el frente estaban mal vistas. Políticamente, la República estaba llena de malestar. En Alemania era normal que en 1919 todo el mundo dijera: debemos conmemorar la guerra y recordar a los héroes y a los muertos. Y luego hubo un debate de ida y vuelta en los ayuntamientos y administraciones locales y no pudieron ponerse de acuerdo en ningún plan. Luego no tenían dinero. Luego simplemente se les acabó. Y en 1928 y 29, cuando todo el mundo empezó a recordar de nuevo la Primera Guerra Mundial, surgió otra iniciativa similar, pero era completamente de derecha. Circulaba el mito de la puñalada por la espalda. Invicto en el campo, traicionado por el ejército. Las imágenes de la guerra se convirtieron ahora en evidencia del compromiso heroico con la patria. En la década de 1920, la historia inmediata de la guerra se volvió nacionalista. La guerra que tuvo lugar hace solo unos años se redujo a pocas escenas icónicas. Por ejemplo, esta heroica lucha de las trincheras. Esta es la guerra con máquinas de guerra. Esta es la guerra aérea, etc. Las películas de guerra estaban en auge en los cines. Las producciones apenas podían distinguirse de las imágenes reales, pero el mensaje era claro. El soldado era un héroe admirable. Esta no fue respaldada por hechos, pero como sabemos, las imágenes producen hechos. Las imágenes que circularon en público constituyen hechos. En las décadas de 1920 y 1930, la Primera Guerra Mundial, diría yo, fue realmente reinventada. Y fue inventado de la forma en que lo hemos hecho en nuestras cabezas hoy, pero de una manera que nunca sucedió. Unos años más tarde, los nacionalsocialistas aprendieron la lección de la supuesta derrota propagandística del Imperio alemán. Las antiguas imágenes del enemigo sobrevivieron al período de entreguerras. El odio renovado cae en terreno fértil.